toca enfrentar y saber que estamos llevando sobre nosotros cargas. En diferentes momentos uno comienza a sentir esas cargas y se da cuenta que el peso es real y se da cuenta que la vida no es tan simple, no es tan sencilla de poder sobrellevar cuando siento un peso sobre mis hombros. Aquella persona que no tiene a Dios, entendemos que está llevando carga sobre su vida, sobre sus hombros hay una pesada carga, pero tiene que ver con el pecado, tiene que ver con una vida que no conoce al Señor y Él está cargando el propio peso de sus errores, tratando cada día de valerse por sí mismo, tratando cada día de sobreponerse a las dificultades, de ser fuerte, de poder resistir y soportar situaciones que vienen a su vida, que a veces pareciera que las fuerzas son escasas. Una persona bajo la presión en diferentes momentos y situaciones se quita la vida, toma malas decisiones. ¿Por qué? Porque siente presión sobre su vida. Esa carga es como un peso que está oprimiendo y que empuja a la persona a doblegarse, a que la persona no pueda resistir más ese peso sobre su vida, sobre sus hombros. Es la carga que lleva a aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón. Carga con el peso de sus pecados, de sus errores, carga con el rencor, con el odio, con las equivocaciones que cometió en su vida. Carga en su mente todo lo malo que ha hecho, el remordimiento y todos los pesos y las cargas que los hombres llevan sobre sus hombros porque no saben que hay alguien que vino para tomar ese peso, esa carga. Pero cuando hablamos de una carga o una pesada carga, no solamente podemos entender que el que lleva esta carga es aquel que no tiene a Cristo, porque la palabra de Dios dice que debemos llevar las cargas los unos de los otros, debemos sobrellevar las cargas. Hay cargas que pueden apoyarse unos en otros. Cuando viene un problema en la familia, cuando de repente una persona experimenta problemas matrimoniales, uno puede apoyarse esa carga sobre aquel hermano, sobre aquella persona que puede orar por su vida. Es una carga que está oprimiendo su vida, que siente el peso de las dificultades, de lo que está enfrentando, pero puede decir, mira, estoy atribulado en espíritu, estoy pasando un momento difícil. Puedes orar por mí y la palabra de Dios dice que debemos llevar las cargas los unos de los otros. Cuando una persona se encuentra atravesando enfermedad, un diagnóstico, entonces habla con un hermano y le dice, mira, me han pasado esto, me dieron este resultado. Entonces esa carga puede tomarse. La persona puede tomar la carga y decir, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, vamos a clamar, vamos a confiar que Dios te va a bendecir, que Dios te va a sacar a bendición de este momento, que Dios hará la obra en tu vida. Pero vamos a confiar, vamos a creer. Y tomas un poco de esa carga que lleva la persona y dices, yo voy a orar por tu vida, voy a orar por vos. Vamos a clamar porque yo creo en el Señor y Dios va a bendecirte. La persona tiene un problema, un hermano tiene una dificultad. Entonces tú le dices, vamos a orar. Tú dices, compárteme esa carga. Yo voy a ayudarte a llevar esa carga. Has perdido un ser querido, has enfrentado un momento de mucho dolor. Entonces alguien te dice, déjame que vamos a orar para que Dios traiga consuelo a tu corazón, para que Dios consuele a tu familia, para que Dios te muestre en medio de esta oscuridad o este momento de dificultad que aún Él está en control, que Él está obrando en el corazón de tus seres queridos, que Él puede traer consuelo a tu vida a pesar de la tristeza que puedas sentir. Entonces tú le dices, vamos a orar, voy a orar por tu vida, voy a orar, voy a ayudarte a sobrellevar esta carga, este peso. Eso es lo que la palabra dice, podemos hacerlo. Podemos sobrellevar las cargas cuando alguien dice, yo ya no puedo más. Una persona viene cargando un objeto y de repente se debilita y siente que ya no puede cargarlo más. Y lo único que le queda es soltarlo. Entonces otro que va con él le dice, déjame que te ayudo.
Déjame que lo llevo unos momentos, unos metros por vos. O déjame que te ayudo y vamos a repartir la carga para poder sobrellevarlo. La palabra de Dios dice que como creyentes debemos hacer esto. Como hermanos en la fe debemos poder tomar las cargas de cada uno y sobrellevar esas cargas. Tomar los problemas, pero esto no es para cargar nuestra vida, porque si no sería imposible. Hay veces que las personas dicen, pastor, ¿usted cómo hace para poder sobrellevar las cargas de las personas, de los que les cuentan sus problemas, sus dificultades, la gente que está enfermo, el que escribe de la cárcel, el que está atravesando problemas matrimoniales, o el que se quedó sin trabajo, o el que tiene pensamientos de suicidio, o el que está enfrentando la depresión? ¿Cómo hace uno para sobrellevar las cargas de aquel que pide oración, de aquel que necesita una palabra, de aquel que necesita un consejo? Entonces, debemos entender que debemos ir a la presencia de Dios y dejar nuestras cargas en Él. Es imposible que una persona pueda sobrellevar las cargas. Si alguien intenta hacerlo así, alguien intenta cargarse, es como aquel que dice, yo tengo mis propios problemas. Y vienen mis hijos y me traen todos los problemas de su matrimonio, me traen todos los problemas de su trabajo, de su economía. Yo ya tengo mis problemas. Yo ya tengo mis dificultades, mi peso, mi carga. Y ellos quieren ponerme sus cargas. Y como no sé qué hacer, le digo, está bien, dame esa carga. Déjame que te ayudo con esto. Venite a vivir a casa, no tenés dónde ir, venite a vivir a casa. No tenés trabajo, bueno, de alguna manera vamos a sobresalir, vamos a poder salir adelante de esto. Pero toma la carga. Y esa carga se hace cada vez más pesada. La persona dice, yo no puedo con mi propio peso, mi propia carga, y tengo que cargar con los problemas de otro. Bueno, aquí no es que cargas con los problemas de otro, porque tú le entregas al Señor, vas a su presencia, y tú le dices, Señor, yo te entrego estas cargas. Yo no puedo llevar todo esto. Yo no puedo cargar sobre mi corazón el dolor, la frustración, las situaciones difíciles, las cosas que a veces la gente le cuesta poder entender. Entonces, sobrellevar todo eso sería muy difícil. Entonces, debemos ir a la presencia de Dios y decir, Señor, yo te entrego este problema. Yo te entrego, Señor, este hermano. Yo te entrego esta situación, esto que yo no puedo resolver y para mí es una pesada carga. Señor, yo no puedo sobrellevarla. Hay cargas que tú debes llevar. Yo no puedo hacerlo por ti. Tú debes venir a la iglesia. Y alguno puede decir, pero usted podría pasarme a buscar, o algún hermano podría pasarme a buscar. Quizás sí, algún día, quizás unas semanas. Pero ¿cuánto tiempo más podrá alguien sobrellevar la carga? ¿Cuánto tiempo una persona deberá postergar su vida y situaciones en su vida para poder pasar a buscar a alguien cada día para poder traerlo a la iglesia? La persona debe venir por sus propios medios, debe acercarse, debe buscar a Dios. Debe querer hacerlo. Eso no es algo que alguien pueda tomar esa carga. Yo no puedo venir aquí y levantar las manos y orar y buscar entrar en la presencia de Dios por ti. Tú tienes que hacerlo. Yo no puedo orar por ti para cubrir el lugar que tú debes ocupar en la oración. Yo puedo orar por tu vida, pero no puedo ocupar esa parte de la relación con Dios o la comunión con Dios que tú debes tener. Yo no puedo llevar esa carga. Yo no puedo llevar eso. Tú lo tienes que hacer. Yo no puedo ayunar por ti. No puedo reprender al diablo por ti. En los momentos que tú estás en tu casa batallando y luchando con miles de situaciones, tú debes tomar la autoridad de Dios. Tú debes hacerlo. Tú debes orar a Dios, clamar a Dios. Hay cargas que tú debes llevar. Hay situaciones en las cuales tú eres el que debe sobreponerte a eso. Pero debemos entender que estas cargas y estas dificultades a veces representan para el corazón de los hombres una aflicción al punto de que el peso no les permite continuar. Es como una carga imposible de sobrellevar, entonces me detengo.
y me quedo al costado del camino. La carga es muy pesada, no puedo avanzar. Quienes intentan resolver y llevar sus problemas y sus situaciones por ellos mismos se darán cuenta que es una pesada carga y es imposible de poder sobrellevarlo. Aquel que cree que puede tomar los problemas no solamente propios, sino los problemas de todos los demás, y quiere, él va a poder resistirlo y soportarlo, se hará pedazos, no podrá. No podrás llevar las cargas de otros, todos los problemas, todas las situaciones. No podrás estar en todas partes ni resolverlo todo. No podrás hacerlo. Pero hay cosas que sí debes hacer. Hay cargas y pesos puestos sobre nuestra vida con una finalidad. Dice la palabra que somos probados. Y somos probados por este peso, esta carga, por la cual Dios quiere hacer en nosotros nacer algo diferente. Eso representa para el corazón de los hombres simplemente una carga, simplemente una adversidad, un problema, una lucha, una aflicción, una prueba. Para aquel que quizás no tiene una madurez espiritual o comienza con sus primeras pruebas, dice, esto está buscando destruirme. Esto es para que yo ya no siga más, mejor quizás no lo haga, quizás no sigo adelante, quizás suelto la carga. El problema se termina, dejo la carga ahí y yo me voy livianito. Hay personas que creen que están caminando así, se sienten livianos. Se sienten que están caminando sin ningún peso, sin ninguna carga. Ahora yo te pregunto, cuando tú no conocías a Dios, cuando tú no conocías la palabra, ¿tú caminabas en la vida como quien lleva un peso sobre sus hombros? ¿Tú sentías esa carga y ese peso del pecado que te acechaba, de ese pecado que pesaba sobre tus hombros? Alguno quizás diga, sí, yo lo sentía. Lo cierto es que la mayoría no. La mayoría no siente eso. Viene un problema a su vida, una dificultad y dice, es parte de la vida. Es lo normal, lo cotidiano, todo el mundo le pasa. ¿Quién no se ha divorciado alguna vez? ¿Quién no tiene problemas matrimoniales o se queda sin trabajo o inclusive en una enfermedad? Las personas caminan por la vida y se sienten livianos, no sienten ese peso y esa carga sobre sus hombros. ¿Hasta qué? Hasta que llega la palabra de Dios. Hasta que el Señor los pone en una condición. La primera vez que me hablaron a mí, una persona me confrontó y me dijo, eso que tú tienes en tu vehículo es idolatría. Y yo le dije, ¿qué es eso? Bueno, idolatría es adorar a algo que no es Dios, ponerlo ante Dios. Yo digo, ¿y qué tiene? No entiendo. Bueno, Dios aborrece la idolatría. Está bien, pero ¿qué significa? ¿Qué es aborrecer? ¿Qué es? Bueno, Dios desprecia, odia, rechaza totalmente de la idolatría. Y eso que está en tu vehículo es idolatría. Yo le dije, bueno, pero yo no creo en eso, está ahí. Pero para mí no representa nada. ¿A Dios le molesta? Sí, para Dios esto no es algo de Dios. Entonces fui y lo arranqué. Uno no siente el peso, no siente los errores, las cargas, hasta que no comienza a conocer que hay cosas que están mal. Ese fue solamente el principio, una parte. A medida que Dios fue hablándome, fui dándome cuenta. Cuando tú caminas así livianamente, tú sueles pensar que el peso que estás llevando es de otros. ¿Por qué? Porque tú dices, el problema no soy yo, el problema es mi esposa. El problema lo tiene ella. No soy yo. Hay veces que vienen personas, matrimonios, y por separados. Dice, pastor, no soy yo, es ella. Ella es el problema. Yo estoy bien. Pero ella me vuelve loco. Me saca de quicio, es ella el problema. El otro siempre piensa que el peso y la carga está puesta sobre el otro. Y que lo que yo recibo es esa carga, ese peso impuesto por la vida de otro. Pero no me doy cuenta de que el pecado, el peso
de mis propios errores, de mi propia vida. La palabra de Dios nos habla, y en este salmo nos habla acerca de un plan maravilloso de Dios, de cómo Dios, por medio de esas cargas, por medio de ese peso sobre nuestra vida, busca sacar lo mejor de nosotros. Y aún la confianza y la fe y la esperanza de un Dios todopoderoso, en un Dios todopoderoso, para librarnos de nuestros problemas, de nuestras aflicciones. Hay personas que hoy no pueden sobrellevar su vida. La vida le es una pesada carga. Entonces llega un momento donde ya no pueden resistir, y quitarse la vida es la mejor opción. No resisten, ya es una presión tan grande que, a pesar de que la muerte no es una salida, la persona llega a pensar que lo es. Piensa que encontrará alivio, que allí está el lugar o el refugio, y que todo se terminará. Y Satanás le habla y le susurra al oído y le dice: hazlo, o eres un cobarde, hazlo. Si en definitiva a nadie le importa tu vida. Y comienza a sentir esa presión, la presión de los que los rodean, la presión de la familia, la presión de la sociedad, la presión de los ojos puestos sobre tu vida, que esperan algo más de ti. Y pareciera que no estás llenando la cuota que el mundo quiere o esperaba de ti. Jóvenes que los padres lo miran, y lo miran como diciendo: no cumpliste con lo que pensaba que ibas a hacer, no llenaste la cuota de lo que yo creía que serías. Y ven el rechazo en sus ojos, y ven esa carga, ese peso de no haber sido lo que mamá o lo que papá quisieron. Y la frustración de decir: no logré nada, o soy un fracaso. ¿Sabes cuántas personas se sienten así, fracasadas? Sienten que no han alcanzado lo que podían alcanzar, sienten que podían haber dado mucho más, pero no lo hicieron. No lo hicieron por su carácter, no lo hicieron por sus fuerzas, no lo hicieron porque no creyeron que podían lograrlo. En definitiva, no lo hicieron. Pero esto para ellos no es como algo que pueda aceptar y diga: bueno, está bien, no lo logré, lo intentaré otra vez, seguiré adelante, sino que es una frustración de lo que no pudo alcanzar y lo que todos esperaban que sea. El menosprecio de los demás comienza a ser una presión, y hay jóvenes que dicen: ya no quiero vivir más. Hay un peso sobre mi vida, jóvenes que reciben tanta presión sobre sus vidas que dicen: mejor ya no quiero ser una carga. Ya no quiero ser una carga para mis padres, no quiero ser una carga para el mundo, no quiero ser una carga para nadie. Mejor los dejo en paz a todos. La presión viene sobre sus vidas, pero no pueden soportarlas. Hay cargas que el creyente debe llevar, y nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede buscar a Dios por ti. Nadie puede leer la Biblia por ti. Nadie puede ayunar por ti. Nadie puede congregarse por ti. Tú lo tienes que hacer. Yo no puedo sobrellevar esa carga tuya. Yo puedo orar por tu vida, puedo darte una palabra de aliento, puedo mostrarte las Escrituras, hombres y mujeres de fe que pudieron sobreponerse a la misma situación que tú enfrentas. Puedo hablarte de testimonios de personas que aún peores situaciones y Dios los ha rescatado. Puedo hablarte de la esperanza, la fe y el plan de Dios para tu vida. Pero no puedo hacer que cada semana vuelvas a querer buscar de Dios. Eso depende de ti. El Señor dijo: mis pasos dejo y mis pasos doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Y cuando el Señor hablaba de esa paz, hablaba de esa quietud en el corazón, en el alma, el Señor habló acerca de las cargas. Y Él dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Estás llevando un peso muy grande sobre tu vida, una carga muy pesada, tráela a mí. Pero el Señor dice: deja ahí tu carga y ven y llévate esta carga. Tomad mi yugo, porque liviano es mi yugo y ligera mi carga.
La carga que tú tienes que sobrellevar ahora ya no es el peso de tus pecados, ya no es el fracaso o los errores, no es el peso de los problemas de otros o la vida de otros sobre ti, sino que ahora el yugo que tienes que sobrellevar, la carga que tienes que poner sobre tu vida es liviana. Pero tú debes buscar a Dios, tú debes orar, leer la Biblia, tú debes ir a la presencia de Dios. Ese es el yugo ligero. Liviano es mi yugo, ligera mi carga. Aún las cargas que se presentan como una prueba para nuestra vida, Dios dice, es ligera mi carga. Porque lo que está buscando es purificarte. Lo que está buscando es generar en ti un proceso que cambie el corazón y la estructura de ese corazón primero, de ese corazón que vino lleno de impurezas. Cuando alguien habla de un amor puro, habla de un amor sin impurezas, un amor que se ha perfeccionado, un amor que ha pasado por el fuego para rescatarlo mejor, para quedarlo más puro de eso. El amor sin nada más, un perfecto amor. Y la palabra de Dios dice que el que no conoce a Dios no conoce el amor. Hay personas que están cargadas de temores hoy. ¿Por qué? Porque no conocen ese perfecto amor de Dios. No han sido ejercitados en el amor. Creyentes que tienen miedos, creyentes que hoy enfrentan situaciones así en su vida, es porque no se han perfeccionado en el amor de Dios. Tú puedes decir que conoces el amor de Dios, pero Dios te dice, si conoces el amor de Dios, si me conoces a mí, si dices que me amas a mí y me amas con un amor puro, sincero y como a nada en este mundo, vamos, no te engañes, tú hablas mal de tu hermano. No digas que me amas a mí, tú no puedes amar al que tienes al lado. No digas que tienes un amor puro hacia mí, que me conoces, porque si me conocieras sabría que eso no me pertenece, que eso no es parte de mi obra y que nada tiene que ver con lo que haces. No tiene que ver con un amor puro, eso no es. Te engañas a ti mismo. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el Salmo 66. Allí nos cuenta acerca del plan y la obra de Dios, la bendición de Dios para los corazones. Salmo 66. Vamos a leer del versículo 9 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Esta es la palabra de Dios y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya, santo es Él. Dice, Él es quien nos preservó la vida a nuestras almas. Si pudimos resistirlo, si pudimos sobrellevarlo, si pudimos soportar el peso, es porque Él nos preservó. La persona que está hoy cargando con ese peso sobre su vida y parece que va a quedar quebrantado, que no va a poder hacerlo. Él es quien preserva nuestra vida, nuestra alma. Él es el que guarda esas fuerzas. No tiene que ver con las fuerzas del hombre, no tiene que ver con tus propias fuerzas o con lo que tú puedas hacer, sino con las fuerzas que Dios trae en medio de esa prueba, en medio de ese proceso. Muchas veces las personas dicen, no sé de dónde saqué tanta fuerza. No sé cómo hice para conseguirlo. No sé cómo hice para callarme y no reaccionar. ¿De dónde saqué esa fuerza? Es Dios quien te da esa fuerza. Es Él quien preservó la vida a nuestras almas y no permitió que nuestros pies resbalasen. Fue Él que no permitió que te destruyeras. Fue Él que no permitió que la carga fuese un peso sobre ti.
al punto de oprimirte para no poder continuar, al punto de que ya no puedas resistirlo más. La Escritura dice que Él no pondrá una carga más pesada que la que tú puedas sobrellevar. Hay veces que esa carga parece que es mucho más de lo que yo puedo. Y parece que Dios está siendo injusto. Y hay veces que podemos decirle a Dios, Dios, esto es mucho para mí. Me has puesto una carga que para mí es demasiado. Quizás tienes mucha fe en mí, quizás crees que yo puedo mucho más, pero lo cierto es que yo siento que ya no puedo más. Y que estoy a punto de rendirme. Y que yo no quiero continuar más. Pero Dios te dice un poco más. Dios, esto es muy pesado para mí. Ya no puedo con estos problemas. Ya no puedo con esta vida. Ya no puedo en medio de esta frustración o de estas situaciones o lo que tengo que enfrentar. Pero dice la palabra, Él es quien preservó la vida de nuestras almas y no permitió que nuestros pies resbalasen. Él no va a permitir que caigas. Él no va a permitir que resbales al punto de no parar. El Señor es el que nos ayuda en medio de este proceso. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no es destruirte. El plan de Dios no es poner un peso sobre ti al punto de oprimirte y que ya no puedas resistirlo. De que termines reventando por algún lado y que digas, se terminó esto para mí. Ese no es el propósito de Dios en medio de esta carga y esta prueba que estás llevando. Hay quienes hoy están llevando cargas y pruebas sobre sus vidas. Situaciones que parecen difíciles e imposibles. Pero viene la palabra de Dios a nuestro corazón para mostrarnos que detrás de todo esto es Dios quien lo hace. Aun cuando pareciera que todo está mal, aun cuando pareciera que todo se vuelve difícil, aun cuando pareciera que no vas a poder y que no tienes fuerzas, es Dios quien está en medio de todo este proceso. Cuando las personas no pueden ver claramente, no pueden distinguir que hay una lucha aquí. Y hay una lucha espiritual para que tú desistas y para que tú te rindas, para que tú ya no continúes, para que ya no busques a Dios, para que salgas por esa puerta un día y digas, ya no voy a volver, ya no quiero luchar ni batallar más con esto. Dice la palabra, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Él es quien nos prueba. Y lo hiciste así como quien afina la plata, en el fuego, en un calor abrasador, así cuando comienza el metal a derretirse. Así tu vida comienza como a desvanecerse, como que pierdes las fuerzas. Tú pones un metal al fuego ardiente y ese metal se debilitará. Cuando es expuesto a una alta temperatura, se debilita el material. Y pareces tú que ya no puedes más, que estás debilitándote al punto de perder toda la fuerza, de no poder continuar, al punto de doblegarte, al punto de rendirte. Pero Él no está buscando eso en ti. Él te está llevando a esas temperaturas para afinarte así como la plata, para sacar lo puro, para sacar lo mejor de ti. Aunque para ti digas, esto es mucho, es innecesario. Dios podría enseñarme con una palabra, Dios podría mostrarme con otra cosa. Dios podría hacerme una persona paciente, pero sin enfrentar tantas situaciones. Dios podría traer calma y paz a mi corazón, pero sin experimentar el abatimiento, sin experimentar la pérdida o el dolor. Pero ¿dónde piensas que debe surgir eso? Cuando los discípulos estaban en la barca no pudieron mantener la calma. Cristo estaba en sus vidas, el camino estaba asegurado, había un propósito, había algo por delante y un lugar al cual tenían que llegar. Pero sin embargo, a mitad del camino, cuando los problemas se acrecentaban, cuando la situación se ponía difícil,
ellos tuvieron miedo, se llenaron de temor y le dijeron: Señor, ten cuidado de nosotros, que perecemos. El Señor estaba con ellos, pero sin embargo en ese momento su corazón se cargó de dudas. Parecía que no iban a poder superarlo. Parecía que se estaban debilitando en medio de la prueba, en medio de la dificultad. ¿Y qué piensas que debe pasar en esos momentos? Debe surgir el corazón de los hombres que creen, el corazón que entiende que Dios está en control, aun cuando tú piensas que has perdido todo el control, aun cuando parece que ya Dios no te escucha, o pareciera que tu vida está tomando un rumbo que no te gusta, y las pruebas se vuelven cada vez más fuertes, y las pruebas se vuelven cada vez más difíciles. Cuando comencé a ir a la iglesia, un día escuché un mensaje y un predicador que decía: tú le pides paciencia a Dios, prepárate para las pruebas. Tú le pides a Dios algo grande en su camino, prepárate para las pruebas difíciles. Tú le pides fe, esperanza, prepárate para las condiciones más terribles, porque allí es donde Dios forja un valiente. Allí es como se forja una espada en el fuego y golpeando el material hasta sacar lo mejor de ese material. Entonces él decía: ¿quieres paz? Bueno, prepárate para la tribulación. ¿Quieres poder tener en tu vida un espíritu inquebrantable? Bueno, prepárate para enfrentar pruebas, lucha, dificultades y situaciones terribles por todas partes. Prepárate. Hay personas que dicen: yo le estoy pidiendo cosas grandes a Dios y le estoy pidiendo a Dios que me lleve a un tiempo diferente. Bueno, prepárate, porque de esta manera ocurrirá. Prepara tu corazón para entender que Dios no está buscando destruirte. Tú le has pedido algo a Dios y estás recibiendo exactamente lo que pediste. Lo único que no pensabas que era así. Pensabas que simplemente ocurriría. Simplemente aparecería y Dios te daría el ministerio que tú quieres. No, primero Dios hará así en nuestras vidas. Dice la palabra: porque tú nos probaste, oh Dios, como nos ensayaste, como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos carga, pesada carga. Señor, nos pusiste en el fuego hasta el punto de debilitarnos. Nos metiste en la red, es decir, mi vida se encuentra así, sofocada en un calor abrasador que pienso que no puedo continuar, como quien camina en un desierto. Hay personas que se han quedado en la ruta, en lugares desérticos, y no tenían forma de que alguien los socorriese. Y buscando salir de aquel lugar, caminaron, pero el calor era tan fuerte, se desvanecieron y personas murieron así. El calor abrasador, la presión de ese calor tan grande que llega a provocar náuseas en una persona y que se desvanezca. Se cobró la vida de ellos. El calor y la situación que parecía que quizás no era tan difícil de superar. Pero sin embargo fue así. Esta palabra dice: Señor, tú nos ensayaste como la plata en el fuego para ser purificados, puestos en un calor abrasador, al punto de no poder soportarlo. Señor, en una red, nos metiste en una red y has puesto carga sobre nuestra vida. Y una carga terrible. En una red, ¿sabes lo que es estar en medio de una red sin poder escapar? Sin poder salir de ahí. Una persona que se desespera para poder salir de esa condición, salir de ese lugar. Asfixiado, atrapado, en medio de situaciones que no puede sobrellevar, en medio de cargas que le parece que son muy grandes. Quizás te sientas así en esta noche, en medio de una situación que te sobrepasa, en medio de un momento difícil, donde te sientes asfixiado sin poder escapar, donde sientes que el calor es abrasador, pero el calor representa la prueba, la dificultad, lo que te es difícil de soportar.
Hay personas que ante lo más mínimo dicen, ya está, ya no voy a seguir. Personas que pierden el trabajo y dicen, no, ya está, no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios me hubiese dejado el trabajo. Dios ve que yo tengo necesidad. ¿Cómo voy a perder el trabajo? Entonces pierde el trabajo y dice, ya está, no voy más a la iglesia. Estás tomando tus cargas y echándolas sobre tus hombros, pensando que vas a poder sobrepasar el desierto, que vas a poder escapar. Hay personas que hoy están sintiendo el peso sobre sus vidas, que le está cayendo la cuenta de que las cosas no están tan bien. Se da cuenta de que su vida no avanza, no va ni para atrás ni para adelante. Años sin poder salir adelante. Hay personas que se acostumbran a eso. Se acostumbran a una vida, por decirlo de alguna manera, mediocre, que no tiene cambios, que no hay un proyecto, no hay un futuro, no hay un avance, no hay nada. Es una vida monótona, sin sentido. Y la vida se vuelve una pesada carga. No hay objetivos claros. Nada me sale bien, pareciera que la condición no me favorece y encima tengo que soportar el fuego, la presión, sentirme atrapado en una red. Y dice la palabra, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Encima la palabra dice, Él te puso ahí. ¿Cómo que Dios me puso ahí? Yo pensé que Satanás me puso ahí. Yo pensé que estaba atrapado en medio de una red sin poder salir y que el diablo me tenía ahí. No te confundas. Al creyente lo prueba Dios. Aquella persona que está en el mundo, Satanás ya lo tiene. Ya está en sus redes. Lo único que se siente libre y dice, yo hago lo que quiero, yo voy donde quiero, no siento que estoy haciendo las cosas mal. No me siento una mala persona, soy una buena persona. Cuando alguien me pide, le doy. Cuando paro en el semáforo, le doy a la gente que pide dinero. Soy una persona caritativa. Cuando puedo donar, dono. Cuando puedo dar algo para la iglesia, lo doy. Soy una buena persona. Él siente que no hay peso sobre su vida, no hay cargas. Él se siente que está libre, pero está puesto en una red. Solo que se siente liviano. Aún desconoce el peso que está sobre su vida. Aún desconoce la carga que está en su corazón. ¿Sabes cuántos creyentes? ¿Cuántas personas que hoy están experimentando este proceso en sus vidas? Piensan en desistir porque dicen, no, esto es una obra del diablo, pero pareciera que Dios no me ayuda. Esta palabra dice, no, yo te metí en la red. Yo te puse ahí. Los problemas que tienes en tu vida y los pensamientos de quitarte la vida que estás teniendo, eso no tiene que ver con Dios. No habla del carácter de un creyente. Las personas que están experimentando esas situaciones, hay quienes dicen, yo no he sido una mala persona, no he hecho nunca un pacto, no he estado en el umbandismo, no he hecho ninguna cosa extraña. ¿Por qué? Siento que hay algo adentro de mí. ¿Por qué siento que de repente no puedo controlarme? Quizás hay otra cosa. Quizás el odio te tiene en una red. El resentimiento, la falta de perdón. En una oportunidad había una mujer. Esta mujer había llegado muy mal. Y en medio de la reunión, Dios habló a su vida, pero estaba tan perturbada que no podía ni siquiera prestar atención. Cuando me acerqué a hablar con ella, ella comenzó a contarme que desde niña había sido abusada, había sido maltratada, golpeada, humillada de todas las maneras posibles, siendo solamente una niña, y creció con el rencor y el odio en su corazón y el deseo de venganza hacia su padre. Pasaron los años, se convirtió en una mujer. El padre murió, pero lo que no murió con el padre fue el odio y el resentimiento hacia su vida. El rencor,
el daño, el dolor y las cosas que había tenido que experimentar. Entonces una persona dice, yo nunca hice pactos, nunca hice nada malo, nunca hice nada extraño. Esta mujer no había hecho trabajos de brujería, no había hecho nada de eso. Pero había algo en ella que le impedía poder salir adelante, que le impedía poder superar las situaciones en su vida y que estaba en una red atrapada sin poder escapar. En medio del fuego, pero no del fuego de la prueba de Dios. Satanás la tenía cautiva por años, por el odio, el rencor y el resentimiento que había en su vida. Hasta que en esa noche comencé a hablarle de la palabra de Dios, comencé a hablarle acerca del plan del Señor. Ella comenzó a decirme todo lo que había vivido, las situaciones difíciles que había experimentado. Y en un momento le pregunté, ¿tu padre vive? Dijo, no, ya murió. ¿Y pudiste perdonarlo? No, no voy a perdonarlo. No voy a perdonarlo por lo que me hizo. No voy a perdonarlo por todo el daño que me causó. No voy a perdonar todo lo que me hizo experimentar y sufrir y todo lo que esto marcó mi vida. Una mujer que ya tenía sus hijos, tenía su esposo, pero sin embargo su vida había sido una tortura. Una vida muy difícil. ¿Sabes cuántas personas llevan una vida tan terrible? Que tú ni te imaginas sus historias, lo que han vivido, el peso que están cargando sobre sus hombros. Y lo que para ellos es cotidiano y normal y habitual, está muy lejos de tu razonamiento y de lo que puedes vivir gracias a Dios. Pero esta mujer se encontraba así, hasta el momento que aceptó a Cristo en su corazón. Hasta el momento que decidió perdonar y decidió renunciar a aquello que estaba atando su vida, que estaba poniendo tal presión al punto de destruirla. El fin es que se quite la vida. El fin no es que el problema solamente persista en ti, sino que el peso y la carga sea tan pesada del pecado en ti, de la frustración, del fracaso, que termine por acabar tu vida. Que ya no quieras continuar. Era lo que Satanás estaba haciendo en esa mujer. Ya los demonios la atormentaban en su mente. Ya no podía tener claridad, cerraba sus ojos, no podían ver. El dolor era terrible. Los dolores de cabeza eran crónicos. El malestar era constante. Su vida era un infierno. Hasta que decidió abrirle su corazón al Señor. En el momento que acepta a Cristo. Hay personas que dicen, no, eso de la oración de fe no significa nada. En sí misma la oración de fe, la forma en que la hagas, no significa nada. Simplemente es una guía para que la persona pueda reconocer a Dios. Para que la persona pueda decir que cree en Jesucristo, que toma su sacrificio en la cruz, que renuncia a sus pecados, que ahora cree que es su suficiente Salvador y que le pide perdón a Dios por los errores que cometió. Es simplemente eso, no es una oración. Hay personas que dicen, bueno, si alguien hace la oración de fe, ¿es salvo? Y había algunos que cuando recién llegaban a la iglesia pensaban así, entonces decían, si lo escribo en una hojita y le digo a mi pariente, lee esto, y la persona lo lee y dice, ah, ya está, es salvo. No. No tiene que ver con que alguien lea la oración de fe. Porque la palabra de Dios dice que debe creerla en su corazón. No es solamente así. Las personas de repente pueden pensar que con hacer la oración simplemente ya está, pero no es así. Ahora esta mujer aceptó a Cristo en su corazón y en el momento que acepta a Cristo en su corazón cae al suelo desvanecida. Y cuando cae al suelo comenzamos a orar allí y los demonios comenzaron a manifestarse. Todo lo que estaba en aquella mujer, el rencor, el odio, el resentimiento, todo lo que estaba en su vida, aceptó a Cristo en su corazón y cayó desvanecida. Y comenzó a gritar. Y los demonios comenzaron a manifestarse, no querían irse. Espíritus de muerte, odio, rencor, resentimiento, ira, todo lo que había en su corazón.
Dios comenzó a hacerla libre. Dios comenzó a golpear. Dios comenzó a quebrantar la vida de aquella mujer. Y en ese momento, que esta mujer estaba tremendamente atormentada, que no podía ver claramente, que tenía un dolor de cabeza insoportable, se levantó del suelo recibiendo a Cristo en su corazón y ahora estaba completamente libre. El Señor había hecho su obra. El otro día estaba en la cruzada de milagros. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. Mira lo que dice aquí. Los hombres cabalgaron por nuestra cabeza. En una batalla caes al suelo y los caballos del adversario te pasan por encima. Así es la expresión de este salmo, este cántico. Nos pasaron por encima. ¿No te has sentido alguna vez así? Todo me está pasando por encima. El problema me está arrasando. Bueno, es lo que trata de expresar aquí. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasaron y nos pasan por encima. Como quien vence, porque el que queda tendido en el suelo es el que está derrotado, vencido. Es el que parece que no va a continuar y el enemigo lo pasa por arriba. Así pareciera que el enemigo nos pasó por arriba, nos acechó por todas partes. En un calor abrasador, en medio de una red, asfixiado sin poder escapar, abrumado por el problema. El enemigo nos pasa por encima y no solamente nos pasa por encima en medio de aquella carga que está puesta sobre nuestros lomos, sino que dice: pasamos por el fuego y por el agua. Todas las pruebas habidas y por haber, todas las dificultades. Hemos pasado desde lo que es el fuego hasta el agua. La palabra de Dios dice así, que aún en medio de aquellos momentos el Señor estará con nosotros. Que pasaremos por los ríos, pasaremos por el fuego, la llama no nos quemará, los ríos no nos anegarán, ni la llama arderá en ti, dice la palabra. Porque Dios está en nuestra vida, porque Él es el que nos envía. Ahora, esto representa prueba por todas partes. Es decir, es una forma de decir: hemos pasado todo. Todo. Hemos experimentado la prueba más dura. Hemos experimentado el momento de más dificultad. Hemos experimentado en nuestra vida lo que más nos ha pesado, la carga más pesada. Hemos pasado por el agua y por el fuego. Pero este salmo no tiene la finalidad de decirte todas las cosas que te esperan o de reconocer lo que hoy estás enfrentando. Quizás tú digas: me siento en el fuego. Quizás no asfixiado, quizás no que pasan sobre mí. No siento que he experimentado todas las pruebas. Pero lo cierto es que aquel que anhela cosas de Dios, el diablo se levantará como un río. Y no pudiendo tocar tu vida porque estás en Dios, buscará destruir todo a tu alrededor. Buscará golpearte de alguna manera. Si no puede hacerlo contigo, buscará golpear al que está a tu lado. Buscará derribar al que está cerca. No puede con tu fe, no puede con tu Dios. Tú estás en medio del fuego de la prueba y clamas a Dios, alabas a Dios. Dice esta palabra: aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti sus enemigos, tus enemigos. Toda la tierra te adora y canta a ti, cantarán a tu nombre. Verán la gloria de Dios, verán las grandezas de Dios. En medio de tanta prueba y tanta dificultad, el mensaje no es solamente que vas a experimentarlo y que viene de parte de Dios. No solamente para que reconozcamos qué clase de cargas son las que tenemos,
¿Estás llevando la carga que el creyente enfrenta? ¿La carga de la prueba? ¿La carga que pasa por el agua y por el fuego? ¿O estás enfrentando las cargas del pecado sobre tu vida? ¿O estás esperando que alguien cargue con el peso que tú solamente tienes que cargar? ¿Estás llevando la carga de alguien más y siente que no puedes hacerlo? Bueno, debes ir a Dios y debes confiar en Él. Debes poner sus cargas en Él. Tú no puedes sobrellevar las cargas de todo el mundo. Tú no puedes cargar con el peso de los problemas de todo el mundo. Tú puedes tomarlos para entregárselos al Señor, para descansar en Él. Dios nos muestra y nos permite reconocer en qué lugar te encuentras. Eres el creyente que enfrenta cargas porque le ha pedido cosas grandes a Dios. Hay quienes dicen, bueno, yo prefiero no pedirle cosas grandes a Dios para no enfrentar pruebas. Así estoy bien, tranquilito. Cuando veo que el diablo me quiere sacudir, le digo, no, diablo, yo no hago más nada, no toco más nada, no vengo más al evangelismo. O eres aquellos que presentan batalla, eres aquellos que se levantan aún en medio de las dificultades, en medio de la prueba, del cansancio, del dolor, y lo haces sin importar lo que cueste, sin importar lo que te lleve. Dice la palabra, aún no habéis resistido hasta la sangre contra el pecado. Hay quienes dicen, no, bueno, yo lo estoy intentando. Dice, aún no habéis resistido hasta la sangre, hasta que te cueste todo. Pasamos por el fuego y por el agua, pero no dice solamente eso. Señor, nos probaste de todas las maneras posibles, así como el que afina la plata en el fuego. Señor, nos probaste y nos pusiste en una red, una pesada carga sobre nosotros, cabalgaron sobre nuestras cabezas. Pruebas por aquí, pruebas por allá, dificultades por todas partes, un gran peso sobre nuestra vida, un gran peso sobre cada uno de nosotros. Pero sin embargo, termina el versículo 12 diciendo, y nos sacaste a abundancia. El Señor te sacará a bendición. Luego de la prueba, de la lucha, de la dificultad, el Señor te bendecirá grandemente. Aleluya. Nos sacaste a abundancia, dice. Enfrentamos todos esos obstáculos, pero nos sacaste a bendición. Parecía que la prueba iba a terminar con nuestras vidas, pero tú nos rescataste. Señor, tú no dejarás para siempre caído al hombre bueno. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Pon sobre el Señor tu carga, lo que hoy enfrentas, y Él se encargará. Tú solamente dile, Señor, este momento que enfrento, esta situación dura, el fuego en mi vida, la red, Señor, viene de parte de ti, es la prueba, es lo que te he pedido. Señor, dame palabra para predicar. Señor, dame un ministerio poderoso. Señor, permíteme ser un evangelista. Señor, permíteme ser un pastor. Señor, permíteme ser un líder. Permíteme, Señor, avanzar en el reino. Permíteme crecer, tener una madurez espiritual. Permíteme entender tu palabra. Bueno, así vendrá. Vendrá por el agua y vendrá por el fuego. De esa manera, el agua y el fuego tienen simbolismos. En el principio este mundo estuvo y tuvo que experimentar el agua, el diluvio, mas ahora dice la Biblia que está preparado para el fuego. Es lo del principio y lo del final. Las pruebas primeras y las pruebas más experimentadas. Lo más sencillo de poder sobrepasar y lo que representa la carga más difícil, la prueba más dura en el corazón. Tú le pides cosas grandes a Dios, prepárate. Prepárate porque Él te sacará abundancia. Pero antes de eso, deberás enfrentar el peso, la carga sobre tu vida. No la carga del pecado porque Él ya te libró de eso. Él ya tomó esa carga, sino la carga de buscar una vida diferente, de que Dios pueda darte la fortaleza. Dios toma a un hombre y una mujer y lo aparta para su servicio, prepara su corazón,
permitiendo que atraviese situaciones que lo preparen para el camino que tiene por delante, para que pueda enfrentar esa dificultad y para que pueda alimentar al pueblo, para que pueda alimentar a aquellos que hoy necesitan la palabra de Dios. Es Dios quien hace la obra. Si hoy estás atravesando un momento de pruebas, es tiempo de que puedas descansar en Dios, saber que Él te sacará abundancia. Si estás hoy soportando el peso y la carga del pecado sobre tu vida, ya no lo hagas más. Entrégale tus cargas al Señor y deja que Él te traiga descanso en medio de tu dificultad. Si estabas pensando que alguien cargaría por ti el peso que el Señor dijo, liviano es mi yugo y ligera mi carga, ese peso debes tomarlo tú. Tú debes orar, tú debes congregarte, tú debes buscar a Dios, tú debes poner en primer lugar a Dios. Entonces todas las cosas vendrán por añadidura. Tú debes ir a la presencia de Dios, debes hablar con Él. Debes orar por los que te maldicen, por los que te persiguen. Debes hacer su voluntad. Y eso es algo que solamente tú puedes hacer. Nadie puede ocupar ese lugar por ti. La gente dice, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Pero ellos piensan que al orar por mí significa tú no lo hagas. Ore usted por mí, yo no lo voy a hacer. No, tu relación con Dios es tu relación con Dios. Yo puedo orar por ti, pero tú no puedes esquivar tu carga. Esa es tu carga, es tu relación con Dios. Yo no puedo hacer tu parte. Yo puedo orar a Dios, puedo pedir por ti, pero no puedo hacer que tú conozcas a Dios por medio de mi oración. Es una relación personal, porque en definitiva pasará el tiempo y dirás, estoy siguiendo un Dios que no conozco. Pensé y creía que conocía. Hay una diferencia entre estar convencido, me convencieron, de estar convertido. De que ya nadie pueda moverte de ese lugar. De que Dios te haya mostrado todo como para que digas, yo estoy plantado firme sobre la piedra. Estoy parado en la roca que es Cristo. Y podrán levantarse tempestades, vientos, golpear la sudestada contra mi vida, pero sé que permaneceré porque estoy en Él. Sé que Él es el que me da la fuerza y la estabilidad para sostenerme, aún en medio de los vientos, aún en medio de la prueba, aún en medio de la falta de trabajo, aún en medio de los problemas matrimoniales, aún en medio de las luchas del camino, aún en medio de la espera. El Señor te da esa fuerza. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Quizás alguno diga, pastor, yo no experimenté nada de esto todavía. Bueno, no tengas miedo, porque ya conoces el final. Él te sacará abundancia. El plan es sacarte bendición. Pero no puede hacerlo si primero no pasas por ahí. Pedro le dijo, Señor, no es necesario que subas a Jerusalén. No es necesario que hagas esto. Pero es necesario pasar por el dolor, experimentar el peso y la carga del pecado sobre sus hombros, sentirse abandonado en la cruz para poder pagar la deuda del pecado que nos correspondía. Si el Señor hubiese dicho, no es necesario pasar por esta carga, entonces tú y yo no seríamos salvos. No habría un plan de salvación para nuestras vidas. Pero el Señor tuvo que hacer ese sacrificio. Dios no te pide a ti que hagas sacrificios hoy, porque la palabra dice, misericordia quiero y no sacrificio. No es un sacrificio. Tengo que sacrificarme e ir a la iglesia. Venir a la iglesia no es un sacrificio. Si para ti lo es, debes replantearte qué es lo que haces aquí. Y yo no digo que no tengas luchas para venir. Luchas para venir es una cosa, y decir es un sacrificio ir a la iglesia es otra cosa diferente. Tú puedes tener luchas, pero tú quieres venir a Dios, tú quieres acercarte a Él. Pero el diablo trata de ponerte todas las dificultades para que no lo hagas. Pero una vez que tú vences y vences y vences todas las dificultades que te pone, ya no trabará más el camino, nada podrá frenarte para que tú te congregues.
No hay obstáculo para que tú dejes de buscar a Dios. Buscará obstruirte en otro lugar. Buscará ponerte trabas en otras partes. Pero tú debes acercarte a Dios. Y debes hacerlo con un corazón agradecido. Dice la palabra que aquel que le busque sepa que le hay, que Él es real. Si te acercas a Él, que te acerques de todo corazón. No buscando algo. No buscando que Dios simplemente te bendiga, porque te irás con tu bendición, pero sin conocer a Dios. Si vas a pedirle una bendición, dile: Señor, permíteme conocerte. Permíteme amarte, Señor. Y que ese amor pueda sostenerse en el tiempo. Señor, aquel que siente que ha perdido ese amor, la palabra dice: vuélvanse a mi primer amor, vuélvanse al primer amor, aquel que tuvieron en el principio, vuélvanse a ese momento. Porque ya tu amor está cambiando, tu vida no es la misma. Ya no vienes aquí a buscarme con amor. Quizás lo haces por temor, quizás lo haces porque entiendes que las cosas se pondrán difíciles. Pero hay una diferencia entre leer la Biblia para que Dios te hable y leer la Biblia porque la tengo que leer. No es un sacrificio, es una relación con Dios. Diciendo: Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? Muéstrame tu verdad. ¿Cuál es el plan con mi vida? Dame las herramientas para experimentar o para sobrepasar esta dificultad que enfrento. Sé, Señor, que te he pedido grandes cosas y que los que experimento es porque una bendición grande espera. Y tengo que pasar por el desierto y por las pruebas y por las dificultades. Pero estoy dispuesto, Señor, porque sé que al final veré tu bendición. Y sé que en el camino tú estarás conmigo. Él no te deja y te dice: bueno, entra en el desierto y nos encontramos más adelante. Él dice: yo estaré contigo ahí. Cuando pases por esas circunstancias, yo estaré contigo. En cada momento de la prueba, el Señor está allí. La plata, si se pone en un horno muy fuerte, se quema el material y ya no sirve para nada. Es un momento de cuidado. Para purificar tiene que ser cuidado el material. Dios, aunque estés en el fuego y sientas que tu vida se derrite, Dios está protegiéndote. Que no te quemes demasiado, sino que sientas el fuego necesario para separar la escoria de la plata. Y Él se toma el trabajo de separarlo, de sacar la impureza. Y es por medio de las dificultades, de las pruebas, de esa carga que experimentas en Dios. Yo voy a invitar a aquel que hoy lleva carga sobre su vida, pero son cargas de pecado. Aquel que experimenta luchas que no sabe cómo sobrellevar, aquel que está enfrentando momentos difíciles. Dice la palabra que cada uno debe sobrellevar la carga del otro. Vamos a orar. Y quiero pedirte que cuando ores hoy, cuando busques a Dios, pienses en aquellas personas que están sobrellevando cargas en su vida y que le ayudes por medio de tu oración a llevar esa carga, a pensar en el otro, a pensar en el que sufre, en el que está pasando dificultades, no solamente en tu vida, porque al principio de nuestro camino somos como niños pequeños. Dios, dame, 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 todo es dame a mí. Pero cuando vas madurando, dice: Señor, bendice a los que no te conocen. Toca el corazón de los que están endurecidos. Señor, abre el entendimiento del que es incrédulo, del que duda de ti, de que, Señor, viene a la iglesia, levanta las manos, o está en la reunión, abre los ojos y en medio de la oración mira para todos lados y dice: nada me toca, nada me llega. Se ha vuelto frío mi corazón. No siento a Dios. No tengo ganas de cantar, no tengo ganas de levantar las manos, no tengo ganas. Ya no es lo mismo. Ora por aquel que está perdiendo su fe, por aquel que está bajando los brazos, para que el Señor lo fortalezca. Aquel que quiera hacer esta oración de fe, yo voy a invitarle que pueda cerrar sus ojos. Los que están presentes aquí en esta reunión o los que están escuchando este mensaje, donde quiera que te encuentres, que puedas repetir esta oración en voz audible, que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y mi Salvador personal.
Te pido perdón por mis errores, por mis pecados. Señor, ayúdame a seguirte y a serte fiel. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén.